Durante décadas hemos visto que esto sucede y pasaré algunas preguntas. Señor Morley, quiero comenzar con usted. Usted dijo, según su testimonio, y al preguntar qué sabía la CIA y cuándo lo supo, ¿qué opinión tiene? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Solo quiero decir que para comenzar, soy demócrata y liberal y no me avergüenzo de ello. Eso forma parte de mi trabajo periodístico y de mi reputación de ser directo. ¿Qué sabía la CIA sobre Lee Harvey Oswald y cuándo? Muchísimo. 198 páginas de información estaban en el escritorio de la CIA cuando el presidente Kennedy partió hacia Dallas. Así que ese hecho fundamental debería guiarnos para comprender lo que sucedió. Entonces, ¿quién cree que disparó? No lo sé. No lo sabe, pero no cree que fuera Lee Harvey Oswald. Oswald no fue el autor intelectual de la muerte de Kennedy, incluso si disparó un arma ese día. ¿Quién cree que fue el autor intelectual de la muerte de Kennedy? Con base en la evidencia disponible, puede especificar con precisión quiénes eran los enemigos de Kennedy en las altas esferas de su propio gobierno, probablemente la CIA y el Pentágono. ¿Cuánto tiempo llevaba la CIA investigando a Lee Harvey Oswald antes del intento de asesinato? 4 años. ¿4 años? ¿Y cuáles son algunos de los puntos destacados del archivo de la CIA sobre Lee Harvey Oswald antes del asesinato? Comenzaron a leer su correo el 9 de noviembre de 1959 e interceptaron varias cartas entre él y su madre. Esas cartas fueron enviadas a James Angleton en el verano de 1962. En el verano de 1963, Oswald intentó infiltrarse entre los cubanos favoritos de la CIA en Nueva Orleans. Fue arrestado. El FBI envió informes sobre el arresto de Oswald al personal de Angleton. Sabían que había intentado infiltrarse en el grupo financiado por la CIA, que había sido arrestado, y luego se enteraron de que había intentado viajar a Cuba, una violación de la ley estadounidense en ese momento, y que había contactado con un oficial de la KGB en la Ciudad de México. Bien, señor Morley, ¿tenía la CIA o el FBI información de inteligencia antes del asesinato del presidente Kennedy que Lee Harvey Oswald tenía la intención de matarlo? No. ¿El FBI tampoco? No. Señor Morley, quiero preguntarle sobre el señor Angleton. ¿Quién es el señor Angleton? James Angleton fue el jefe de contrainteligencia de la CIA de 1954 a 1974. En ese periodo fue uno de los hombres más influyentes de la CIA, sirviendo bajo 4 directores diferentes. ¿Y qué le dijo a la Comisión Warren en 1963 y 1964? Cuando la Comisión Warren le pidió información a Angleton sobre la visita de Oswald a la Ciudad de México, Angleton escribió un memorando o les dijo a sus asesores que quería, y esta es una cita textual, hacer esperar a la comisión. No cooperó, y al igual que Richard Helms, ambos básicamente engañaron a la Comisión Warren y los engañaron sobre lo que sabían sobre Oswald. Es decir, más tarde, gracias al trabajo del señor Stone y otros, tenemos el testimonio del señor Angleton ante el Comité de Asesinatos, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Este documento no se desclasificó por completo hasta el 18 de marzo, y allí supimos por primera vez que Angleton había mentido al Comité Selecto de la Cámara de Representantes cuando testificó en octubre de 1978 en un edificio de oficinas a 2 cuadras de aquí, y eso nunca se supo hasta el 18 de marzo. Y esa es una de las revelaciones más significativas que han surgido de esto. La gente dirá, bueno, no hay nada nuevo aquí. No, hay algo nuevo aquí. El New York Times y el Washington Post nunca han informado que uno de los 3 altos funcionarios de la CIA mintiera a los investigadores de JFK. Sí, el hecho de que tengamos 3 funcionarios de la CIA que mintieron al Congreso durante décadas y que se tardaran décadas en obtener documentos que deberían haberse publicado, que contenían información muy convincente y que se tardaran 60 años en publicar esa información, es espantoso. Y por eso quiero agradecerles todo su trabajo para que esta información sea accesible. Gracias. Las personas que dicen eso no saben qué hay en estos registros. He estado viéndolos en las últimas 48 horas. Encontré un patrón de hechos convincente que muestra que la contrainteligencia de la CIA fue responsable del asesinato de Kennedy. Permíteme repetir eso porque no lo he dicho en 30 años de informes. Pero los documentos que vi esta semana confirman esa impresión. Ahora,
¿Cuál es la historia impactante? No hay ninguna historia impactante. Tengo un patrón de hechos, no una teoría, y el patrón de hechos muestra que los oficiales de contrainteligencia de la CIA se fijaron en Oswald para su reclutamiento como agente en 1959, lo pusieron bajo vigilancia durante los siguientes 4 años, y cuando la Comisión Warren y los investigadores de Kennedy llegaron preguntando, mintieron a la Comisión Warren, mintieron al Comité Selecto sobre Asesinatos de la Cámara de Representantes, mintieron a la Junta de Revisión de Registros de Asesinatos y a la Junta de Revisión de Registros del Asesinato, y la secrecía oficial todavía oculta los aspectos de lo que estoy hablando, por lo que aprendemos de los registros de JFK que se publicó está en esta profunda complicidad con Oswald previo al asesinato, el engaño que siguió, y estamos mirando hacia los documentos que aún no tenemos. Obtuvimos mucho la semana pasada. Este fue un avance muy significativo en términos de información de JFK, el desarrollo más positivo desde la década de 1990. Fueron cómplices de los eventos que llevaron a la muerte injusta del presidente. La evidencia nos dice que el presidente fue asesinado por sus enemigos. Tenían la capacidad de hacer que el crimen pareciera otra cosa y podían usar el secreto oficial para cubrir sus huellas. Esa fue la primera vez que esa historia se publicó en 2023, 60 años después. Así que cuando la gente dice que hay una historia impactante sin trascendencia, digo que no saben qué ha salido en los últimos años ni cuánto tardó en salir. Y si es eso, ¿por qué la CIA dijo que era información esencial de seguridad nacional durante 6 décadas? Cuando tengo que elegir entre un académico que dice que es una historia impactante sin trascendencia y un funcionario de la CIA que dice que es un documento altamente sensible que no podríamos publicar, tiendo a creerle al tipo de la CIA, ¿verdad? O sea, si lo mantienes en secreto durante 60 años, hablas en serio, crees que es significativo. Bueno, yo también lo creeré. Jefferson Morley, creo que tenemos que terminar, pero solo para resumir lo que dices, aunque puede que no haya una prueba irrefutable de que fue la CIA quien lo hizo, ¿crees que hay un rastro muy claro de evidencia que sugiere que... Me gusta el término patrón de hechos. Tenemos un nuevo patrón de hechos. Eso es con lo que tenemos que lidiar aquí, y tenemos que entender qué nos dice, qué es nuevo, y luego tenemos que mirar hacia adelante. Esto es lo que hemos aprendido con la divulgación parcial. ¿Qué revelará el resto de lo que estamos buscando? ¿Qué nos dirá eso? Y voy a hablar un poco sobre que esto no es una búsqueda inútil, es un camino. Y hay un camino por delante y lo estamos tomando. Y el camino nos llevará a la verdad histórica sobre el asesinato de John F. Kennedy. ¿Había más coches aquí el día 22 que hoy? Eran un mar de coches apiñados, casi imposible pasar entre ellos. Saltábamos por encima de los parachoques, por encima del capó para llegar al lugar donde vimos el humo y oímos el disparo. Luego llegamos a la valla de madera. Señor Holland, se quedó aquí un rato mientras la policía registraba la zona, aproximadamente 15 minutos antes de tener que volver a mi oficina. Había unas 40 o 50 personas buscando por aquí. ¿Y qué encontró aquí? Muchas huellas detrás de este coche, barro en el parachoques. Miré a mi alrededor para ver si encontraba casquillos vacíos o alguna evidencia de un disparo y el casquillo expulsado del arma. Fue entonces cuando vi el humo del tercer disparo. ¿Es aquí donde estaba sentado el 22 de noviembre, señor Price? Sí, señor. ¿Justo aquí? Justo aquí, en este mismo lugar. ¿Y de dónde creía oír los disparos? ¿Detrás del paso elevado de allá? ¿O del triple paso elevado? Es de donde pensé que venían los disparos. ¿Y dónde vio al hombre corriendo? Detrás de esa valla de madera, frente a los coches, y detrás del edificio del depósito de Texas. ¿Le dio esa información al departamento del sheriff de Dallas el mismo día del asesinato? Sí, lo hice. Diría que unos 30 minutos después del asesinato. ¿Lo citó como testigo a la Comisión Warren? No, señor. No, señor. Vi humo saliendo de una motocicleta que salió de entre los árboles a la derecha del motor.
Parecía una pequeña neblina, como si alguien hubiera disparado petardos o algo así. ¿Podría decirme cuántos disparos oyó? Más de 3. ¿De dónde creyó que vinieron los disparos? Sí, vinieron de un árbol, a la izquierda. Bueno, ¿hubo algo que le hiciera creer que los disparos vinieron de ahí? Sí, humo. ¿Vio humo? Claro que sí. ¿Podría decirme exactamente dónde vio el humo? Sí, de ese árbol. El señor Nicoletti me había pedido que cuando decidimos no hacerlo en Chicago y que me mudara a Dallas, cuando John F. Kennedy decidió ir a Dallas, una semana antes tomé el Chevrolet 63 que teníamos en ese momento y fui una semana antes. Recogí las armas y el contenedor que teníamos, lo cargué en el coche con todo lo que pensé que podríamos necesitar de diversa procedencia y me fui y conduje hasta Dallas. Al día siguiente, Lee Harvey Oswald pasó por el motel donde me alojaba, le habían dado mi ubicación y me llevó a un lugar al sureste de Mosquito, donde testifiqué las armas y calibré las miras para cualquier cosa que pudiera necesitarse. Estuvo conmigo unos días, allí condujimos, así que conocía todas las calles, y no sabía si me encontraría con un callejón si algo sale mal y teníamos que huir de la zona. Sobre las 10:30, el señor Nicoletti me preguntó cómo me sentía al apoyarlo en esto. Me dijo que no dispararía a menos que fuera extremadamente necesario. Y le dije al señor Nicoletti, Dios mío, sería un honor para mí hacer lo que fuera para apoyarlo. Así que al disparar, el señor Nicoletti y yo disparamos aproximadamente al mismo tiempo, la cabeza avanzó y luego retrocedió. Y cuando tendré que decir que su proyectil impactó aproximadamente unas milésimas de segundo antes que yo, quizá eso fue lo que empezó a empujar la cabeza hacia adelante, lo que provocó que fallara en el ojo izquierdo, que el impacto se diera en el lado izquierdo de la sien. Y en ese momento, a través de la mira telescópica, presencié cómo todo, la materia y el cráneo, salían volando hacia la parte trasera de la limusina. Todos los que veían por televisión vieron a Jackie Kennedy salir a rastras para recogerlo, y yo observé cómo me agarraba una mano para volver a meterlo en el coche y guardar la bola de fuego en el maletín. Lo cerré y me quité la chaqueta y le di la vuelta para que en lugar de una chaqueta de vestir, tuviera una chaqueta gris, más o menos. ¿Cómo saliste de la plaza? Al salir de la plaza, caminé hasta el borde de la cerca del portón. No bajé las escaleras, sino que volví por el césped hasta la calle sin salida que termina allí, junto al estacionamiento, y me dirigí a, creo que es Houston, al otro lado de Houston, a uno de los estacionamientos del Dallas, Texas. Cuando subí al coche, el señor Nicoletti ya estaba dentro, al igual que Johnny Rosselli. Me subí y me fui.